Rayman fue una saga muy popular y muy querida a mediados de los 90s y principios de la década, siendo elogiado por su jugabilidad y sus mecánicas, ganando tanta popularidad que tiempo después se volvería la mascota de Ubisoft. Pero, irónicamente, gracias al éxito de unos personajes que solo debían ser secundarios y las malas decisiones tomadas por parte de Ubisoft han hecho que la franquicia de Rayman haya caído en el olvido, limitándose a solo aparecer como invitado en otros juegos. Pero, ¿qué fue lo que pasó y por qué si era una saga tan exitosa no han habido juegos de Rayman durante más de 12 años? Mira el video hasta el final que hoy te contaré la historia. Rayman fue creado por el diseñador francés Michel Ancel, que diseñó el personaje por primera vez en la década de 1980, cuando era un adolescente que estaba aprendiendo a dibujar, componer música y programar para seguir su sueño de crear videojuegos. En 1988, el editor francés de juegos Ubisoft, fundado 2 años antes por los 5 hijos de la familia Guillemot, habían contratado a unos 6 programadores y operaba desde Montreux. Ancel fue uno de los primeros contratados tras llamar la atención de los hermanos Guillemot por sus dotes de animación. Yves Guillemot lo animó a presentar ideas para nuevos títulos, lo que llevó a una reunión con varias personas dentro de Ubisoft, las cuales trabajaron en el concepto de Rayman. Hascott presionó para que entrara en producción formal y Michel Guillemot aceptó hacerse cargo de él. Rayman recibió luz verde en 1992 y Michel Guillemot dio libertad artística a Ancel y a su equipo. El estilo se inspira en los cuentos de hadas celtas, chinos y rusos, así como en la infancia de Ancel, que pasó mucho tiempo junto a los ríos persiguiendo insectos y trepando grandes árboles. Cuando empezó a trabajar, comenzó con árboles y los diseños de las criaturas. Ancel definió su intención como la búsqueda de un título de plataformas colorista con gráficos impresionantes, animaciones concretas, fantasía, humor y sobre todo una gran mecánica. Durante la producción, 4 personas trabajaron en cada mundo, en los niveles y en la sincronización de las actitudes del protagonista. Más tarde, Rayman se convirtió en el título que habían imaginado sus diseñadores, que lo consideraron un éxito. Rayman 2 The Great Escape es el segundo juego principal en la serie Rayman, es la primera secuela del Rayman original y el primer juego en 3D de la franquicia. Rayman 2 introdujo muchos personajes nuevos, aunque no incluyó a casi ninguno de su predecesor. Rayman 2 fue lanzado por primera vez en 1999 para la Nintendo 64 y PC. Fue seguido por ports para la Dreamcast y PlayStation en el 2000. Cada versión es diferente a su manera debido a las especificaciones de cada consola. La versión de PlayStation fue lanzado más tarde como un clásico de PS1 en la PlayStation Network de América del Norte el 18 de diciembre de 2008, contando con una versión para iPhone de Apple y el iPod Touch, una versión similar lanzada para la Nintendo 3DS bajo el nombre Rayman 3D. La versión para PC se unió a Rayman Forever en el servicio de distribución digital Good Old Games del 27 de mayo. En este punto iba a decir un dato curioso sobre Rayman 2, el cual decía originalmente que existe una versión japonesa en la cual se cambió el color de Rayman de uno morado a uno azul, ya que en Japón esto se relaciona con la muerte, pero haciendo la corroboración de información, unas cuantas fuentes dicen que en realidad es todo lo contrario, sino que el color que en realidad representa la muerte es el blanco, y que en realidad el color morado representa la realeza, la nobleza y la espiritualidad. Así que simplemente dejémoslo que en Ubisoft tuvo miedo y para no arriesgarse lo cambió a azul. Rayman 3 Hoodlum Havoc fue el último juego de la saga principal para PlayStation 2, GameCube, Xbox, N-Gage, PC, Apple Macintosh y Game Boy Advance. Ambos juegos recibieron buenas críticas y no les fue mal en ventas, pero entonces, ¿por qué no continuaron la saga? Se tenía pensado hacer Rayman 4 y a principios de 2005 Phoenix Interactive Studios quiso hacer un Rayman de la rama principal, mientras que Ubisoft Montpellier estaba ocupado haciendo el videojuego oficial de la versión de King Kong de Peter Jackson. La idea de Phoenix Interactive mostraba a un Rayman en un campamento de entrenamiento para personajes de videojuegos que sabían que estaban dentro de uno y no pararían de hacer chistes y referencias en base a este concepto, pero el desarrollo no llegó tan lejos para poder hacerlo y como mucho pudieron hacer un Rayman oscuro como un antagonista que a nivel argumental sería un glitch que adoptaba la forma de Rayman. Además pensaban que sería un reboot de la serie para recuperar sus raíces y volver a transmitir la sensación
versiones de la primera entrega e incluso usaría los conceptos de niveles clásicos para hacerlos en 3 dimensiones. Una de las aspiraciones de esta entrega iba a ser expandir la serie, no solo al hacer juegos disponibles en PC, Xbox, PlayStation 2 y GameCube, sino que documentos internos decían que el juego tenía que ser lo suficientemente fácil como para que el 100% de los jugadores pudieran terminarlo. El juego no pudo desarrollarse mucho, pues solamente duró 10 meses, debido a que en el E3 de 2005 Nintendo reveló la Nintendo Wii y Ubisoft pensó que el lanzamiento de la consola afectaría a sus proyectos en la GameCube, de forma que la cancelación del proyecto fue inevitable y usaron algunos diseños y conceptos para la versión de Game Boy Advance de Rayman Rabbit Rabbids, los cuales aparecieron por primera vez en este mismo videojuego, lanzado originalmente en 2006. Su debut tuvo lugar en el tráiler del juego, donde se les presentó como seres peligrosos parecidos a zombies. Aunque el juego originalmente se concebía como una aventura de lucha contra una horda de conejos zombies, el concepto evolucionó hacia el juego basado en minijuegos, lo que transformó a los Rabbids en personajes más conscientes y divertidos. Rayman no fracasó en términos de crítica, ya que fue ampliamente elogiado por su diseño de niveles, mecánicas variadas y jugabilidad impecable, siendo considerado uno de los mejores plataformeros de la década. Sin embargo, su éxito financiero fue limitado, especialmente en comparación con las expectativas iniciales, lo que llevó a Ubisoft a tomar decisiones clave que afectaron su lanzamiento y percepción. El juego fue originalmente planeado como un exclusivo de Wii U, pero debido a las malas ventas de Zombie U y a las bajas ventas de la consola, Ubisoft decidió retrasarlo y lanzarlo simultáneamente en múltiples plataformas, incluyendo PlayStation 3, Xbox 360, PC y posteriormente PlayStation 4 y Xbox One. A pesar de que el título todavía estaba vendiendo bien, según Ubisoft en octubre de 2014 se reveló que las ventas fueron muy por debajo de las expectativas y sorprendentemente la mayor parte de las ventas se produjeron en Wii U, una consola con menos de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, mientras que otras plataformas tenían más de 70 millones de usuarios. Este resultado financiero insuficiente fue la principal causa para que el juego dejara de ser exclusivo de Wii U y se convirtiera en multiplataforma, lo que generó una gran controversia entre los fans de Nintendo, quienes se sintieron defraudados por el retraso de 6 meses y la pérdida de exclusividad, a pesar de que el juego ya estaba terminado. Aunque la versión para Nintendo Switch Rayman Legends Definitive Edition se lanzó en 2017, su contenido adicional fue considerado escaso y anecdótico, lo que no justificó su compra para muchos jugadores que ya habían jugado el título original en otras plataformas. La razón por la que no se ha publicado un nuevo juego principal de Rayman desde 2013 se atribuye principalmente a la salida de Ansel de Ubisoft desde 2020. Ansel anunció su salida de la industria de videojuegos para dedicarse a la creación de un santuario de vida silvestre, una decisión motivada por su pasión por la naturaleza. Aunque afirmó que sus proyectos en desarrollo como Beyond Good and Evil 2 continuarían con equipos autónomos, su partida marcó el fin de su participación activa en la serie Rayman. Hay personas que dicen que el motivo por el cual desarrollaron Rayman Legends y Rayman Origins fue porque, como dije antes, Ansel había sido uno de los primeros contratados en la empresa. Esto le dio más influencia a pesar de que la saga no vendía tanto. Rayman cayó en el olvido principalmente debido a la transición de los videojuegos hacia gráficos en 3 dimensiones y el declive del género de plataformas en 2D durante la era de las consolas de 128 bits, lo que redujo su relevancia. Aunque su éxito inicial en los 90s lo convirtió en la mascota de Ubisoft, su salto a los mundos 3D y la creciente popularidad de otros personajes, especialmente los Rabbids, llevaron a que el personaje fuera relegado a un segundo plano. La pérdida de protagonismo se acentuó cuando Ubisoft priorizó los spin-offs de los Rabbids, que explotaron el éxito de los personajes secundarios, dejando a Rayman en un cajón durante años. Aunque el personaje volvió a sus raíces con títulos como Rayman Origins y Rayman Legends, que fueron aclamados, la franquicia no recibió un desarrollo oficial significativo durante más de una década, lo que contribuyó a su olvido. A pesar de que el 1 de septiembre de 2025 se celebró el 30 aniversario de Rayman, Ubisoft no anunció ninguna celebración oficial, lo que llevó a la comunidad de fans a organizar su propia fiesta con más de 20 proyectos independientes. Como conclusiones, no importa si tu juego es tan bueno que se vuelve la mascota de la empresa. Si eres parte de Ubisoft, básicamente le pusiste una bomba de tiempo. Padrino, si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y si quieres que hable sobre el desarrollo de algún otro videojuego, me lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Sígueme en mis redes sociales y únete a mi canal de Discord para que hagamos
crecer esta bonita comunidad. Gracias por ver el video hasta el final. Chao.